Entonces comenzamos con los elementos geométricos. En su primera instancia vamos a hacer solo muchas definiciones, ¿vale? Entonces vamos a hacer todas las definiciones más primitivas de los elementos más básicos que componen la geometría, y luego, cuando dé inicio a los axiomas, entonces serán las primeras reglas del juego, es decir, las primeras premisas que vamos a asumir verdaderas para construir la geometría a partir de eso, desde los elementos más básicos, ¿vale? Bien, entonces como elementos primitivos, lo que ya podríamos esperar, tenemos el punto, la recta, el plano y el espacio. En estos cuatro términos, vamos a considerar el espacio como un conjunto de puntos, donde el punto es el objeto más pequeño del espacio, es decir, no tiene dimensión, no tiene longitud ni tiene anchura. ¿Ya? El hecho de que no tiene dimensión, ¿cierto? Uno podría pensarlo a veces que si que quisiera ubicarlo en el plano o considerar sobre una recta real, uno eso sería más que tiene dimensión 1, ¿cierto? Cuando estamos hablando de dimensiones, como cuántas coordenadas requerimos para esta cosa. La recta, como una línea que no se curva, ¿cierto? No se dobla, entre comillas, abusando del lenguaje, ¿cierto? Para entenderlo de forma intuitiva, tiene una dimensión, es decir, tiene longitud, pero no tiene anchura. Independiente, ¿cierto?, de qué tan gruesa nos quede la línea recta y los puntos cuando nosotros los dibujemos o los queramos graficar en un plano. Mientras que el plano es la superficie donde se pueden trazar los puntos y las rectas. El plano tiene dos dimensiones, longitud y anchura. Recordemos que estamos pensando en la geometría euclidiana como base, ¿cierto? Como estamos contextualizados en este ámbito, no existe todavía el resto de geometría, ¿cierto? O un espacio mayor al pensado como R2, nuestro plano. Eso se queda para otro curso, ¿cierto? Para otra asignatura. Cuando vean ya geometría vectorial y cosas por el estilo, ahí pueden pensar en, en tres dimensiones en adelante. Entonces, como los términos primitivos, tenemos el punto, el objeto más pequeño, ¿cierto? Unidimensional, la recta, la recta unidimensional, el plano, como el objeto donde se pueden trazar los puntos y las rectas, dos-dimensional, y el espacio, ¿cierto? Que es el conjunto de puntos, de todos los anteriores, vamos a llamarlo de alguna forma así. Las relaciones primitivas entre estos elementos, tenemos el estar en, que significa la pertenencia, si pensamos en conjunto, ¿cierto? Cuando un elemento pertenece a un conjunto, entonces en este caso los elementos primitivos, como el punto, van a pertenecer a un conjunto de puntos, como puede ser una recta, como puede ser un plano, como puede ser un espacio. El estar entre y el congruente. Entonces van a ser las relaciones primitivas que vamos a ir definiendo a medida que vamos a utilizar, ¿cierto? La congruencia, etc. Estos términos y relaciones primitivas se pueden relacionar mediante enunciados tales como el punto A está en la recta L o pertenece a la recta L, lo cual también pudiésemos resumir, ¿cierto? Escribiendo todo mediante la simbología. Sin embargo, en esta asignatura, en este curso, en la mayoría de las demostraciones vamos a tratar de ir redactando, de forma de ir argumentando, ir detallando cada uno de los procesos, ¿cierto? Y de las relaciones lógicas para llegar a nuestra conclusión. Y digo esto porque normalmente cuando uno se entusiasma mucho con la matemática, ¿cierto? Empieza a escribir todo con simbología y ya después no escribe ni una palabra, ¿no? Empieza a escribir todo con simbología y muchas veces eso puede llevar incluso a malinterpretaciones si es que no está correctamente escrito. ¿Ya? Principalmente por eso que vamos a asegurarnos de primero eh, reunir de forma correcta los enunciados, las conjunciones, mediante la lógica llegar a nuestra conclusión, ¿cierto? Y a medida que va transcurriendo el tiempo, que vamos sintiéndonos conforme con esto, uno puede ir reduciendo toda esta verbalización y eh, reducir, ¿cierto? Mediante simbología o lenguaje matemático. Entonces el punto A pertenece a la recta, lo cual también uno podría resumir como que A pertenece a la recta L, ¿cierto?
el punto B está entre los puntos A y C en la recta L. ¿Ya? Entonces, en este caso, uno coloca que B está entre A y C, ¿sí? Con B en L. O con A, B y C en L. ¿Ya? Dado si es que estos tres puntos son colineales. Sin embargo, basta con la oración. ¿Ya? Digamos que nada va a ser mejor que, que explicarlo completamente. ¿Ya? Por más que queramos ahorrarnos a veces unas palabras, unas letras por ahí de por medio. Bien, entonces, con este tipo de términos primitivos y estas relaciones, vamos a comenzar a estudiar los axiomas. Los axiomas se dividen en 6 grupos, como bien enunciamos en una primera instancia, que son los capítulos que van a componer el estudio de esta asignatura. El primer capítulo, denominado los axiomas de incidencia, que vamos a estudiar a partir de hoy, y quizás vamos a concluir a partir de hoy, porque es bastante cortito el primer capítulo. Luego tenemos los axiomas de orden, que podemos generarnos una idea, ¿cierto? A partir de que vimos que, bueno, pensando, ¿cierto? Recordando un poco en cálculo 1, me imagino que todos ya deben estar cursando también cálculo 1, o lo habrán cursado algunos ya. Como la estructura, ¿cierto? Del cuerpo de los reales, además es ordenado, ¿cierto? Vimos que verifica los axiomas de orden. Sin embargo, estamos pensando en distintas áreas, ¿no? A pesar de que sean dentro de la matemática. Estamos pensando en estructura ordenada como un cuerpo algebraico, y acá lo tenemos como axiomas de geometría, ¿cierto? Bueno, cuando lleguemos a ese capítulo, ¿cierto? Vamos a notar algunas similitudes con respecto a el estudio sobre la recta real. Sobre todo en congruencia, en continuidad, nos vamos a dar cuenta que vamos a asociar muchas veces las medidas, la relación entre medidas de rectas, de segmentos, ¿cierto? Con la recta real. Entonces tenemos luego los axiomas de congruencia, continuidad, paralelismo. Sabemos que este es el importante que detona la geometría euclidiana, para aquellos que ya han visto en el vínculo, ¿cierto? Que quedaba ahí escondido entre los tipos de geometría que se podían definir a partir de la negación del quinto postulado. Nuevamente los invito a visualizar aquella cinemática. Y finalmente los axiomas de área, que reúnen todo lo anterior, ¿cierto? Generalmente sabemos que en la geometría euclidiana los problemas van asociados a congruencia o problemas de área, ¿cierto? A hallar el área de una cierta figura eh, que ha quedado formada, ¿cierto? En base a, supongamos, un triángulo inscrito en una circunferencia que cumple tales cosas, y ahí uno va vinculando relaciones para encontrar el área de una cierta figura pedida, ¿cierto? De una zona achurada, etc. O bien congruencia de triángulo utilizando axiomas de congruencia, o los teoremas, ¿cierto? De congruencia. Y entonces damos inicio al primer capítulo de axiomas de incidencia. Entonces vamos a hacer las primeras definiciones. Entonces, nuestros axiomas vamos a enumerarlos según el capítulo, solo para ir ordenándonos, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener dos opciones. Cuando empecemos a demostrar, para no escribir todo el enunciado, vamos a escribir por axioma 1.1, ¿cierto? O punto 1. Entonces ya sabemos que vamos a estar hablando de esto, ¿ya? O cuando hablemos de I es porque estamos hablando de axiomas de incidencia, cuando hablemos de 2i es porque vamos a estar hablando de los de orden, ¿ya? Eso simplemente porque en todas las demostraciones, como argumentaremos cada uno de nuestros pasos, tenemos que ir citando nuestros axiomas, ¿cierto? Para ir construyendo nuestras proposiciones. Bien, entonces nuestros primeros elementos, tenemos el axioma 1, nos dice que dos puntos distintos determinan una recta y solo una recta a la cual pertenece, lo cual se subentiende como que por un punto pasa al menos una recta. ¿Ya? Entonces nuestro primer principio aceptado es que si tenemos dos puntos distintos, por ello pasa solo una recta, es decir, una recta y una única recta. ¿Ya?
Sabemos que mediante lo que hemos estudiado anteriormente, si nosotros suponemos lo contrario, debiésemos tener que son iguales, ¿cierto? Es decir, si tenemos que pasan dos rectas por eso, por dos puntos, no tenemos otra opción que las rectas sean la misma, ¿no? Se va entendiendo de otra forma. El axioma 2 de incidencia nos señala que a toda recta pertenecen al menos dos puntos distintos. Nuestro tercer axioma de incidencia nos dice que, dada una recta, existe al menos un punto del espacio que no está en dicha recta. Entonces los tres primeros, ¿cierto? Estamos relacionando puntos respecto de rectas. Recordando nuevamente que los puntos están ubicados en la recta y las rectas están ubicadas en el espacio, ¿cierto? O en el plano y el plano en el espacio. Esto nos lleva a nuestra primera definición. ¿Qué nombres, ¿cierto?, determinan los puntos que pertenecen a una misma recta? La definición número 1, entonces nos dice que llamaremos puntos colineales a aquellos puntos que están en una misma recta o que pertenecen a una misma recta. Entonces todos los puntos de una misma recta los llamamos colineales. Mientras que el axioma 4 nos señala que tres puntos distintos que no están en una misma recta determinan un plano y solo uno al cual pertenecen. De la misma forma que en el axioma 1, esto nos quiere decir que por dos puntos distintos pasa al menos un plano. Entonces, si tenemos tres puntos que no están en una misma recta, lo que también podemos entender, utilizando la definición anterior, que tres puntos distintos no colineales determinan un único plano. Es decir, si tenemos una recta y un punto que no pertenece a la recta, ya podemos asociar que tenemos tres puntos no colineales, ¿cierto? Si bien dos de ellos son colineales por pertenecer a una recta, el tercer punto, si no pertenece a una recta, entonces los tres no pertenecen a la misma recta, ¿cierto? Eso es más o menos lógico si uno está imaginando las rectas que estamos pensando ahí en el momento. Bueno, vamos a pasar al siguiente grupo de axiomas. Chicos, recuerden nuevamente que siéntanse totalmente libres, ¿cierto?, de comentar, preguntar, interrumpir en cualquier momento, ya sea por una duda, por una interpretación, o por si vamos demasiado rápido o demasiado lento. Cualquier sugerencia siempre es bienvenida. Profe, ¿Sí, Mauricio? cuando dice definición uno, ¿es como para hacer un resumen de los tres axiomas anteriores? ¿O vamos a ocupar esas definiciones? No, claro, vamos a ocupar la definición. Más que reunir las cosas anteriores, recordemos que los axiomas son distintos de una definición. El axioma son proposiciones que estamos asumiendo verdaderas. Entonces, cuando pensemos geometría, nosotros ya vamos a asumir que si tenemos dos puntos, hay una recta que va a unir dichos dos puntos y solo una recta va a ser lo que hace esa cosa. Mientras que cuando queramos referirnos de alguna manera a puntos que no pertenecen a una misma recta, los vamos a llamar colineales. Entonces recordemos que la definición es como cuando en un problema de ecuaciones, ¿cierto?, uno le asignaba una letra a una cierta cosa que quería enumerar con una cantidad. Por ejemplo, cuando uno en una ecuación dice sea x, ¿cierto?, el número de manzanas, ¿cierto? Si es que quiero calcular eso. Entonces estamos asignando una letra, en el fondo una etiqueta, a una cosa que podemos cuantificar. Entonces aquí en este caso, cada vez que nos refiramos a puntos que no pertenecen a una misma recta, los vamos a llamar colineales para no estar repitiendo cada vez que no pertenecen a una misma recta, o que sí pertenecen a una misma recta, perdón. Entonces cada vez que hablamos de una definición es porque vamos a hacer uso después de esa definición o de ese nombre que estamos determinando a una característica. Ya, profe, eso era. Gracias. De nada, buena pregunta, Mauricio, de todas formas. Bien, el quinto axioma de incidencia nos señala que a todo plano pertenecen al menos tres puntos distintos no colineales.
Entonces, si nos damos cuenta, el axioma 4 y el axioma 5 están más o menos relacionados, ¿cierto? Entonces, volvamos atrás, porque la idea aquí es analizarlo. Al principio nos va a costar esta cosa, va a ser un poco lento, vamos a ver en los primeros teoremas que vamos a utilizar estos axiomas, y ahí van a tener un poco más sentido que separados, ¿cierto? Que por sí solos. Sin embargo, al principio es un poco latoso, porque van a tener que leerse esta cosa, y yo les recomendaría que prácticamente cada día se leen, aunque sea una vez por día, los axiomas, para que luego de una semana ya estén familiarizados cuál es cuál. A pesar de que no es necesario que se lo aprendan de memoria, ¿cierto? Pero que sí tengan más o menos bien identificado cuál es uno respecto de otro. Entonces, el quinto nos decía que a todo plano pertenecen al menos tres puntos distintos no colineales. Entonces, en todo plano, sabemos que podemos contar al menos con tres puntos que no pertenecen a una misma recta. El axioma 6 nos señala que dado un plano, existe por lo menos un punto del espacio que no está en dicho plano. Claro, es cierto que el espacio es mucho más grande que un plano. Por lo tanto, siempre podemos tener un punto que está fuera del plano, pero que sí está ubicado en el espacio que contiene dicho plano. Entonces, si lo pensamos en la realidad en la cual estamos inmersos, ¿cierto? En la cual nosotros podemos observar, podemos pensar en el espacio como el espacio físico, ¿cierto? El universo, donde están ubicadas todas las cosas. El plano, sin irse con ideas un poco astrales y cosas por el estilo, ¿cierto? El plano donde nosotros podemos ubicar cosas, pero nosotros de verdad, ¿cierto? Por ejemplo, la superficie de la Tierra y cosas por el estilo. Por más que podamos entender planetas más lejanos, ¿cierto? Sabemos que se alejan mucho de nosotros. Vamos a pensar de esa forma, como una analogía. La recta, bueno, como cualquier curva, ¿cierto? Que vamos a unir dos puntos sobre una superficie, y el punto para ubicar un objeto cualquiera, ¿cierto? En el espacio. Digamos que esta es como una analogía para más o menos subentender un poco la diferencia entre la ubicación de un punto, ¿cierto? Una recta, un plano y el espacio. Aunque me parece que intuitivamente esto es más o menos conocido, ¿cierto? Son como los elementos más primitivos a los cuales me imagino todos están bastante familiarizados. eh, Sin pensar tanto solo en el plano cartesiano, ¿cierto? Recordemos que estamos pensando en geometría euclidiana y no quiere decir ubicar puntos sobre un plano cartesiano. Y entonces el 6, ¿cierto? Da un plano, existe por lo menos un punto del espacio que nos da dicho plano. Hacemos una segunda definición. La definición 2 nos dice que los puntos coplanares son aquellos que están en un mismo plano. ¿Ya? Entonces, cuando queramos referirnos a puntos que pertenecen o que viven en un mismo plano, nos referiremos a ellos como puntos coplanares. El séptimo axioma, que también este es de utilidad, en cuanto a las pruebas que vamos a hacer de los primeros teoremas, tenemos que si dos puntos de una recta están en un plano o pertenecen a un plano, la recta está contenida en dicho plano. Entonces, si dos puntos de una recta pertenecen a un plano, sabemos por axioma 1 que dos puntos determinan una única recta. Entonces, esa recta también está contenida en el plano en el cual están contenidos los puntos, ¿cierto? Entonces, el 7 nos permite, en el fondo, pensar que meter la recta al plano al cual pertenecen los puntos, ¿cierto? Si queremos decirlo bastante vagamente. Bien. El axioma 8 nos señala que si dos planos distintos se cortan, su intersección es una recta. Entonces, como plano, básicamente, recordemos que estamos pensando en plano con algo unidimensional, perdón, dos dimensional. Pensemos en una hojita de papel simplemente, ¿cierto? Nuestro plano. Si tenemos dos planos se cortan, es prácticamente que estamos intersectando dos hojitas, ¿cierto? Y bueno, si pudiésemos marcar en la parte de que se intersectan, claramente lo que quería dibujado aquí sería una recta, ¿cierto? Y tratamos de pasarlo acá hacia el otro lado, nuestra intersección quiere dibujar claramente una recta, bueno, una curva quizás no recta, dada la hoja, ¿cierto? Pero pensando en planos, digamos ahí de forma visual sería bastante más sencillo de poder entender. Entonces, si dos planos distintos se intersectan o se cortan,
dicha intersección es una recta. Como observación, este axioma establece que si dos planos tienen un punto en común, entonces tendrán un segundo punto en común, un tercer punto en común, etc. Por lo tanto, una recta en común. Como notación, vamos a designarlos. Para designar los puntos, vamos a utilizar letras latinas y mayúsculas. A, B, C, etc. Entonces, para A, B, puntos distintos, notaremos por AB con la flechita hacia ambos sentidos, o bien BA con la flechita hacia ambos sentidos, la recta a la cual pertenecen estos dos puntos, o bien la recta determinada por dichos puntos, A y B. O también por letras minúsculas latinas. Por ejemplo, nos referiremos a la recta determinada por A y B, o bien a la recta L. ¿Cierto? De la misma forma podemos llamar por letra minúscula latina, o bien la recta que ha sido determinada por dos puntos. Entonces, cuando hablamos aquí de que podemos utilizar cualquiera de las dos formas, referirnos de dos formas, depende de los gustos del consumidor, ¿cierto? Normalmente sabemos que los matemáticos podemos llamar de algunas maneras que somos, que nos gusta optimizar el tiempo, para no decir que somos flojos, y vamos a tratar de escribir siempre la forma más cortita posible, ¿cierto? Entonces, muchas veces uno va a preferir decir la recta L en vez de decir la recta AB, solo para escribir menos, y es completamente válido. Y así entonces vamos a usar nuestra primera propiedad en base a los axiomas anteriores. El teorema 1 nos dice: si dos rectas diferentes se intersectan, su intersección es un solo punto. Entonces, esto va a conllevar nuestro primer trabajo de demostración. Nuestra primera demostración va a ser probar que si dos rectas distintas se intersectan, esto implica entonces que dicha intersección es un único punto. Bueno, entonces, en base a los métodos de demostración que hemos visto, si quisiéramos probar por método directo, sabríamos que deberíamos asumir que se intersectan simplemente las rectas y luego llegar a que es un solo punto. Si quisiésemos buscar por el contrarrecíproco, habría que probar negar la tesis, ¿cierto? Y eso debería implicar la negación de la hipótesis, ¿cierto? Decir que si la intersección no es un solo punto, entonces las rectas no se intersectan, ¿cierto? Tampoco suena muy sencillo de comenzar, ¿no? Pero como bien dijimos, eh, cerca del o más del 80% de las demostraciones vamos a utilizar reducción al absurdo, ¿cierto? Recordemos que la reducción al absurdo conllevaba contradecirnos, ¿cierto? Es decir, suponer lo contrario de lo que queremos probar y llegar a una contradicción. Entonces, si quisiésemos probar, nuevamente vamos a leer el enunciado, tratar de simplificarlo para buscar el método más apropiado. Entonces, si dos rectas se intersectan, queremos ver que su intersección es un único punto. Si quisiésemos buscar comprobar lo contrario, tendríamos que asumir que si las rectas se intersectan, asumiendo lo contrario, sería que la intersección no es un único punto, ¿cierto? Hay más de una intersección. Lo cual se puede asumir que podemos suponer que la intersección son dos puntos. Si suponemos eso y llegamos a alguna contradicción en base a las premisas, significa que no podemos suponer aquello, lo que prueba el enunciado original. Entonces, si queremos probar que la intersección es un único punto, por el contrario, vamos a suponer que hay más de uno. Y eso va a contradecir las bases. Por lo tanto, no se puede suponer, ¿cierto? Lo cual dará la razón de que entonces debía ser un único punto dicha intersección. Y entonces vamos a hacer este trabajo. Como son de las primeras demostraciones, chicos, en cualquier momento, nuevamente, sientan total libertad de abrir el micrófono, de escribir, lo que sea. Ahí, mala costumbre de... Vamos a poner entonces demostración.
Entonces, bueno, aquí el dibujito, ¿cierto? Que presenta es para tener una idea más o menos de lo que queremos visualizar, ¿cierto? Entonces el teorema 1 está haciendo relación solo a la recta y el punto, ¿cierto? Indiferente del plano o del espacio en el cual están inmersas estas cosas. Y entonces, el torpedo, ¿cierto? El dibujito nos señala que vamos a numerar o etiquetar dichas rectas con alguna letra para poder referirnos a ellas de forma eh, correcta. Entonces diremos, sean M y L dos rectas distintas, ¿cierto? Lo del enunciado. Que se intersectan. Ahí no, entonces, supongamos, vamos a colocar acá, entonces por reducción al absurdo, ay, me equivoqué de color, que se intersectan en dos puntos. Entonces podemos a saber A y B. Bueno, aquí vamos a, a agregar, ¿cierto? Que los puntos son distintos, si no, no habría nada que probar, ¿cierto? Bien, entonces vamos a suponer que la intersección son dos puntos. Sin embargo, el axioma 1.1 nos decía que por dos puntos distintos pasa una única recta, ¿no? Entonces, por axioma 1.1, por los puntos A y B, pasa una única recta. Ya, entonces el axioma 1.1 nos decía que si tenemos dos puntos distintos, ¿cierto? Determinan una única recta. ¿Cuál es el problema de este? Que nosotros asumimos que M y L son dos rectas distintas, ¿cierto? Estamos asumiendo que su intersección son dos puntos distintos, mientras que el axioma 1.1 nos dice que por dos puntos distintos pasa una única recta. Esto quiere decir que no queda más opción, tal que M y L sean la misma recta. Claro, porque la recta determinada por dos puntos distintos es única. Por lo tanto, si suponemos más de una, ¿cierto? Recordemos que la unicidad siempre en matemática quiere decir que si tengo más de una, bueno, me aseguran que de alguna forma que algo es único. Si llegásemos a que hay más de una, es porque todas son iguales, ¿cierto? Son la misma. Eso, en otras palabras, quiere hablar de algo único, de la unicidad en matemática. Entonces, tenemos que M y L son la misma recta, y si son la misma recta, llegamos a una contradicción. Una contradicción inmediata con la hipótesis, ¿cierto? Porque nosotros hemos señalado que M y L son rectas distintas. Recordemos que el enunciano dice que si dos rectas diferentes se intersectan, pasa esto. Entonces nosotros supusimos lo contrario de lo que queríamos probar. Supusimos que la intersección eran dos puntos y llegamos a una contradicción, dado que si la intersección son dos puntos, significan que M y L son la misma recta. ¿Cierto? Es decir, no puede ser dos rectas distintas. Por lo tanto, no podemos suponer lo que hemos señalado anteriormente, lo cual prueba el enunciado. ¿Ya? También recordarán,
la mayoría de las demostraciones terminan con simbología, ¿cierto? Generalmente aquí, estas dos flechitas hacia allá señalan que existe una contradicción. Otra forma a veces es como un rayito hacia abajo de esa forma, o simplemente escribir, ¿cierto? Contradicción. Así como que hemos descubierto algo importante, o contradicción. Entonces, lo que prueba el enunciado. Y también muchas veces para determinar que aquí ya se terminó la prueba de dicho teorema, el cuadrito, ¿cierto? También hay varias formas que usted podrá encontrar por ahí en los textos. Un cuadrito, un poquito en blanco, un cuadrito pintado, lo que sea. ¿Cierto? Cuando usted termina una ecuación, generalmente ponen como dos rayitas así. En las demostraciones no se utiliza más el cuadradito. O se escribe las siglas, queda esto demostrado. ¿Sí? Que también es un poco una analogía, los matemáticos muchas veces bromean con esto que queda que en paz descanse, ¿cierto? Que el ejercicio descanse en paz. Bien. ¿Alguna duda con lo anterior, chiquillos? ¿Alguien lo pensó de otra forma? ¿Alguien le pareció demasiado general? Recordemos que como estamos en los primeros teoremas, la mayoría parece más que contraintuitivo, ¿cierto? Como, bueno, la ubicación de los puntos, ¿cierto? Vale. Profe, ¿Sí? que yo lo pensé también que se podría haber hecho por el contra recíproco. Ujú. O sea, partiendo del mismo axioma, o suponer que se intersectan en dos distintos, entonces las rectas tienen que ser iguales. Claro, perfecto. Y que, de hecho, el mismo método, digamos, la prueba es la misma, ¿cierto? Excelente. Muy bien, Boris. Entonces, enunciamos el segundo teorema. También podemos dar un poquito de tiempo. Luego visualizamos nuevamente los axiomas, ¿cierto? Para ver cuáles son los más apropiados. Teorema 2 nos dice que si dos rectas distintas se intersectan, existe un único plano que las contiene, o un plano único que las contiene. Y entonces al principio trabajamos con solo las rectas. Ahora hemos incluido el plano. Entonces el teorema 2 nos dice nuevamente que si dos rectas distintas se intersectan, existe un único plano que las contiene. ¿A quién? A las rectas, ¿cierto? Muy bien. Entonces el dibujito aquí ya nos da una idea de cómo vamos a identificar nuestros elementos. Tenemos dos rectas, ¿cierto? Vamos nuevamente a saber M y L. Sabemos que ellas se intersectan por el teorema 1, ¿cierto? Ya podemos saber que esa intersección va a ser un único punto. Por ejemplo, aquí ya está identificado en el dibujo por A, ya para ir considerando nuevamente cuando vamos anunciando todas las cosas. Y además sabemos que por dos puntos distintos determinan una única recta, ¿cierto? O recordemos que también eso se subentendió de otra forma, que por una recta pasan al menos dos puntos. Entonces, por ejemplo, por L tenemos dos puntos, por M también tenemos dos puntos, y sabemos que los tres puntos no deben ser colineales, ¿cierto? Porque si lo fuesen, serían una única recta, serían la misma recta. ¿Ya? Entonces ahí tenemos tres puntos distintos no colineales, y ahí está la madre del cordero, ¿no? Entonces volvemos un poquito atrás para observar todos los enunciados que nos van a servir nuevamente. Entonces, bueno, vamos a utilizar el teorema 1 para decir inmediatamente que la intersección es un único punto. Acá tenemos, ¿cierto? Dos puntos distintos pasa al menos un plano, o tres puntos distintos que no están en una misma recta determinan un plano y solo único al que pertenecen. Entonces este es el que nos va a permitir concluir, ¿cierto? Muy bien.
Y lo último que nos faltaría sería asegurarnos que las rectas también pertenecen a dicho plano, ¿cierto? Porque recordemos que el enunciado nos dice que existe un plano que las contiene. ¿A quién? A las dos rectas. También a la intersección, porque la intersección pertenece a ambas, ¿cierto? Pero las rectas deben estar contenidas en el plano. Entonces ahí el último axioma que nos es de utilidad es el 7, ¿no? Si dos puntos de una recta están en un plano, la recta también está contenida en dicho plano. ¿Ya? Entonces ahí nos aseguramos de que ambas también estén. Bien, entonces ahora sí formalizamos todo eso. Así vamos verificando qué tal lo van escribiendo. Recordemos que no necesariamente debe ser una copia exacta de lo que vamos escribiendo, pero sí lo importante es utilizar los axiomas que corresponden en el momento adecuado, ¿cierto? Más que en el orden adecuado, porque sabemos que eso puede ir variando dependiendo de cada uno. Entonces, vamos a considerar nuevamente M y L, dos rectas distintas, que se intersectan en un único punto que llamaremos A. Y entre paréntesis vamos a poner por teorema 1, ¿cierto? Porque eso es lo que nos asegura que la intersección es un único punto. Teorema 1 nos asegura eso, mientras que por axioma 2, o I.2, sabemos que por cada una de estas dos rectas existen dos puntos distintos. Entonces ya sabemos que A pertenece a ambas, ¿cierto? Porque está en la intersección. Pero además esto nos asegura que cada una de las dos rectas tiene un punto distinto de A. Entonces, en este caso vamos a llamar B a un punto distinto de A que pertenece a L. Vamos a llamar C un punto distinto de A que pertenece a la recta M. Entonces, vamos a decir que existen un punto B diferente de A que pertenece a L, ¿cierto? Vamos a resumir esto en L, coma, y entonces un punto C también diferente de A en la recta M. Entonces, condescendiente con el dibujo, el axioma 2 nos permite asegurar esa cosa. Luego, por definición, tenemos que A, B y C son no colineales. Entonces, luego, A, B y C son no colineales. Pues sabemos que B no pertenece a la recta M y que el punto C no pertenece a la recta L, ¿cierto? Entonces los tres puntos no pertenecen a una misma recta. Por definición eso significa que no son colineales. Entonces, por el axioma 4, tenemos que dichos puntos, nos estamos refiriendo a A, B y C, ¿cierto? Determinan un único plano al cual pertenecen. Y los puntos ya sabemos que existen en un único plano. Nos falta que las rectas estén, que también viven en ese plano, ¿cierto? Para terminar. Y como ya habíamos identificado, era el axioma 7 el que nos permitía asegurar eso. Entonces el axioma I o 1.7 nos dice que las rectas L y M están contenidas en dicho plano.
Además, ¿cierto? Esto sugiere que dicho plano es único, ¿cierto? Nuevamente, ah, dicho plano es plano, bueno, eso es obvio, que dicho plano es único. Porque si no, ¿cierto? Si no fuese único, contradice el axioma 4, ¿no? Bien. Entonces, eso prueba nuestro enunciado. Luego, de todas formas, este archivo va, después yo se lo transformo siempre en PDF y se los mando, así, en el caso de que deseen estudiar o se lo pierdan o cualquier cosa, para que no estén copiando muchas veces de la pizarra, o sobre todo a veces para aquellos que ven la grabación, ¿ya? Claro. Sí, exactamente, Josefa. Método directo. Omitimos una de las partes más importantes, ¿cierto? Que era identificar el método con el cual comenzar. Bien. Ahora, ¿cómo podemos pensar inmediatamente cuál es el método de demostración más apropiado? Generalmente hay que pensar todos, ¿cierto? Como pensar en leer todas las formas de poder demostrarlo y luego ver lo que tenemos a nuestra disposición para poder usar. En este caso, como contamos solo con los axiomas, eh, todos me aseguran solo la unicidad de un plano, ¿cierto? Ahí podía ser más o menos sugerirnos que iba a ser método directo para poder demostrar. Si no, de todas formas, también hubiéramos podido contradecir de que to- todos los axiomas nos aseguran o, o nos hablan de la unicidad del plano, ¿cierto? Que contiene los puntos que contiene la recta. Entonces eso también podríamos haber pensado en un contrarrecíproco, por ejemplo. Asumiendo nuevamente, ¿cierto?, que existe más de un plano que los contiene. Y nuevamente probablemente llegaríamos a algo aquí con las rectas. Bien, el tercer teorema nos dice que si L es una recta, A es un punto que no pertenece a esta recta, entonces existe un único plano que contiene a la recta y al punto. Entonces tenemos L, una recta, A, un punto que no pertenece a ella. Entonces existe un único plano que contiene a dicha recta y el punto. Entonces los axiomas van a ser más o menos los mismos que el anterior, ¿cierto? Nuevamente los planos no estamos etiquetando con ninguna letra los... Ay, perdón. Al plano... Ah, bueno, da lo mismo, ¿cierto? Ahí sí. Sin embargo, ¿cuáles son las notaciones de plano? En los textos usted lo puede encontrar con pi mayúscula los planos, muchas veces. O también simplemente con la letra P, pero un poco curva. Como esa P así curvada, ya, para llamar a planos. Generalmente vamos a colocar P sub 1, P sub 2, ¿cierto? Si tenemos más de un plano. La mayoría de las veces va a ir denotada de todas formas con pi, ¿ya? Con pi mayúscula. Pi mayúscula no como número, ¿cierto? Pensando en el alfabeto griego. O que es lo mismo que el símbolo de productoria, ¿cierto? Bien. Entonces, este teorema reúne, o vamos a decir, los axiomas anteriormente mencionados o utilizados en la demostración del teorema 2 también. Esto se puede parecer mucho, así que vamos a dar un tiempecito breve, ¿cierto? Un par de minutos para que ustedes puedan hacer el ejercicio de redactar la demostración en base a los axiomas. Voy a dejar los axiomas en pantalla un poquito para que puedan hacer el ejercicio, ¿ya?
De la escritura, de la redacción, bueno, no puedo colocar ambos a la vez, esto vamos a ir moviéndonos un ratito acá, un ratito acá, si es que no han logrado tenerlos. De todas maneras, recordemos que este material estaba disponible en el Google Classroom, para aquellos que ya lo han descargado, estudiado, así pueden identificar nuevamente los axiomas, o bien utilizar la demostración del teorema 2 en el ejercicio de tal clase. Ya, entonces vamos a ese tiempecito que es importante, ¿cierto? De trabajo propio, trabajo personal, dado que las demostraciones generalmente son difíciles, ¿cierto? Difícil de comenzar a pensar en la forma de demostración.